Les habla Álvaro Martín y escuchan Vidas NBA, una nueva serie de podcasts producida por la NBA en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores, leyendas, entrenadores, ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol. Intentamos entender no solo el juego en la cancha desde sus perspectivas, sino también las historias, los seres humanos y las vidas que rodean este deporte. Pueden acceder a los episodios por vidasnba.com y por las redes de NBA Latam en Facebook, Instagram y Twitter. Esta serie va a reunir, como digo, grandes personajes y quizás ninguno mayor que el que nos acompaña en este momento desde Milán, Luis Scola. Para aquellos que han estado viviendo en una cueva anticipando el apocalipsis o sencillamente no ven medios, Luis es, una eminencia. 10 temporadas en la NBA con 4 equipos, Houston, Indiana, Toronto, Brooklyn, 2 medallas olímpicas de baloncesto, incluyendo el oro en Atenas en el 2004, 2 medallas de mundial en sus 5 participaciones en mundial, que de por sí ya es una marca, plata en Indianápolis, y 17 años después, plata en China en el 2019, y por supuesto ha pasado también por el baloncesto chino antes de ahora ingresar al Olimpia Milano, donde está en este momento en 4º lugar en la Serie A, empatados en 4º lugar y empatados en 2º lugar en la Euroliga, aunque Héctor está preservando a Luis para los partidos de Euroliga, mucho más de lo que está haciendo de la Serie A. El énfasis de hoy, de la conversación de hoy, va a ser obviamente la NBA. Él tiene mucho que decir del baloncesto internacional, mucho que decir de un montón de tópicos, pero no tenemos todo el tiempo del mundo. Ha sido muy generoso Luis en acompañarnos y me quiero enfocar un poco en su vida y cómo llega a la NBA y cómo él ve la NBA de distintos puntos de vista. Comenzando, Luis, con el joven de 18 años en Ferro, el Luifa, que parte para España, el Baskonia, y acabo de ver un video por las redes sociales donde Juan Espil te da una especie de gira por las instalaciones del Baskonia y te va explicando poco a poco. Vos tenías un bigote que si sonreías desaparecía, eras un flaco, una distancia enorme entre lo que eres hoy y lo que es en ese momento. Y te iba a preguntar, tanto a nivel juvenil, adolescente y estas primeras transiciones al profesionalismo, ¿qué personas, aparte de tu padre y tu madre, qué personas te marcaron? ¿Qué personas te marcaron a nivel técnico, a nivel personal, de modelo como persona, que te sirvió para desarrollarte como jugador, como profesional, como persona? Danos un par de ejemplos. Mira, conocí a tal en tal lugar, me enseñó tal cosa, aprendí tal de tal cosa. Danos un par de anécdotas de esa parte inicial de tu carrera, por favor. Bueno, primero los saludo a todos, porque no tuve la oportunidad de saludarlos, así que los saludo, te agradezco todas las palabras que dijiste de mí y me río de ese video. El otro día me lo mostraron, me dio vergüenza. Pasaron 22 años de ese video, es mucho tiempo, ¿no? Pero hay un detalle en ese video que pasa un poco de largo, porque estamos como con el diario del lunes, pero Juan en un momento habla de la futura estrella del básquet europeo. Alguno puede pensar mejor de mí o peor de mí, pero tiene cierta lógica. En ese momento era totalmente descabellado pensar en algo así. Yo tenía 18 años, 17 creo que tenía en ese video, y pensar en que iba a llegar a ese lugar, no había ninguna razón lógica para pensarlo. Y bueno, nada, me impactó un poco eso. Con respecto ya a tu pregunta, es muy difícil para mí hablarte de una persona en particular. Imagínate que pasaron todo tipo de gente a lo largo de todo ese tiempo, un montón de gente. Yo tuve siempre mucha atracción por la gente que trabajaba mucho. Y esa gente generalmente es la que más me impactó, la gente que hacía cosas que otra gente no quería hacer. Yo creo que va un poco por la personalidad. Hay gente que le atrae un poco más este tipo de talento, que las cosas le salen más fáciles, que son naturales. Me atraía más la gente que construía sus carreras en base al esfuerzo, en base a hacer cosas que eran difíciles de hacer y que nadie quería hacer y que ellos las hacían igual. Y en esa línea a mí me costaba ser esa persona, tener esas características. Y hay una persona clave en mi carrera, que es Dusko Ivanovic, que me lleva a mí mismo a unos niveles de esfuerzo y a unos niveles de entrega física y mental que yo no conocía que existían y que después me acompañaron el resto de mi carrera. Entonces, si tengo que elegir uno, lo cual sería tremendamente injusto para un montón de otra gente, si tengo que elegir a uno, probablemente sea él. Porque estás hablando de una lista de entrenadores que has vivido
y que te han impactado, comenzando con León Nash-Nudel, el mítico técnico que fundó la Liga Argentina Profesional Moderna, Enrique Tolcachier, que me acuerdo, y hablaremos de eso en un instante, estaba a cargo de Ferro cuando León empezó a enfermarse, Sergio Escariolo, Vladimir Perasovic, el Moncho López en Gijón, en la NBA Rick Adelman, Kevin McHale en Houston, Alvin Gentry, Phoenix, Frank Vogel, Indiana, Dwayne Casey, Toronto, Kenny Atkinson en Brooklyn, y luego Li Shiping con el equipo de Shanghai, y ahora nada menos que Héctor Messina. O sea que has tenido, en ese sentido, como mentores, como personas que también te exigen tipo de técnico que son sueños. Y perdóname, y no he incluido las eminencias de Magnano, Lamas, Hernández y Vecchio a nivel de selección argentina, que no queremos tampoco obviarlos. Así que, pero te iba a preguntar, conocí a tu padre, fui a Ferro en el año 98, tenías creo que 18 años, estabas ya yéndote al Baskonia. Tu padre, Mario, se me acerca después del partido y me pregunta, ¿qué debe hacer mi hijo? ¿Ir a NCAA o ir a Europa? A mí me pareció que yo no estaba en posición de opinar, y le dije a su padre que yo creo que el pibe en este momento sabe lo que quiere y no se le puede decir que no. O sea, si son sus sueños y está dispuesto a hacerlo y encararlo, que el pibe decida. Pero en ese momento en particular, 1998, ¿dónde está la NBA en tu mente? Yo estaba un poco loco en ese momento y estaba obsesionado con que quería jugar en la NBA. Se me había metido en la cabeza de que iba a ser el primer argentino en jugar en la NBA. Después, además de que ya visto 20 y pico años después, es una tontería ser el primero. Jugar en la NBA no, pero ser el primero sí que no tiene ningún mérito de nada. O sea, finalmente no lo fui, jugaron otros jugadores antes que yo y me alegro muchísimo. Pero a mí se me había puesto en la cabeza eso y yo sentía que ir a la universidad me acercaba más a la NBA que ir a Europa. Y eso era mi obsesión con la universidad. Después me equivoqué en esa reflexión porque el básquet cambió. Justo en ese momento el básquet empezaba a cambiar con Tony Kukoc a mitad de los 90, después Nowitzki, después Pau Gasol y demás. Empezó a cambiar eso y la NBA empezó a mirar muchísimo más a Europa que antes, incluso muchísimo más a Europa que a la universidad. Finalmente terminé eligiendo venir a Europa y bueno, la verdad que no me puedo quejar, me fue muy bien. Pero yo hasta el último momento estaba casi convencido de ir a la universidad. Me atraía mucho eso, la vida de Estados Unidos, entrenar, jugar para la NCAA y estar más cerca de la NBA. Tienes jugadores a tu alrededor, inclusive en la Liga de España, y no quiero entrar en su caso en particular, que ya están listos, ya están perfectamente preparados para dar el salto a la NBA, y siempre ese salto tiene muchos detalles que ni tú ni yo a veces conocemos, quizás prevengan que esa persona dé el salto. Menciono a Facu Campazzo no para que te enfoques en su caso, de nuevo, no sabemos los particulares de ese caso, pero si una persona está pensando dar el salto y ya ha comprobado calidad en una liga de calidad, ¿cuál es tu consejo a esa persona? ¿Que se lance y se tome riesgos o que espere hasta el momento donde ese riesgo esté un poquito más mitigado? En realidad la gente que está, digamos, entre sí, no son casos claros. Nunca vas a hablar de un jugador, por ejemplo, como Porzingis o como Luka Doncic, de voy o no voy. Esos jugadores están clarísimos. ¿Por qué? Porque son jugadores que tienen una calidad y tienen un reconocimiento dentro de la NBA tan grande que no hay ninguna discusión al respecto. En general, los jugadores que están por tomar una decisión para un lado o para el otro son los que no tienen opciones tan claras o directamente no tienen opciones, entonces están tratando de conseguir esas pequeñas opciones. Esos son los jugadores que discutimos si tienen o no tienen que ir a la NBA. Los jugadores de primer nivel no hay ninguna discusión, ninguno rechaza la NBA a día de hoy. La NBA tuvo un pequeño momento en el cual el básquet europeo, en cuanto a salarios, en cuanto a nivel y demás, parecía como que achicaba distancias, incluso tuvimos un punto en donde la distancia fue la más chica de toda la historia, pero después la NBA explotó con total locura. Uno puede discutir si el estilo de juego te gusta más en un lugar o en el otro, puede discutir si los jugadores menos atléticos son más vistosos o no, si tácticamente te gusta más cómo se hacen los cambios en Europa o en la NBA, pero esa discusión al margen es muy poco sostenible a la hora de hablar de hechos, de cosas tangibles, de cosas demostradas. En la NBA, por ejemplo, si vos agarrás el mayor presupuesto de la Euroliga, tiene 40 o 45 millones de dólares por año. LeBron James cobra más que ese dinero.
y hay probablemente uno por equipo que cobre más que ese dinero por año, un jugador solo. Estamos hablando de jugadores en la NBA que por ahí, siendo el número 9 o el número 10 dentro de la rotación de un equipo, están cobrando 8 dígitos en dólares. Ningún jugador europeo rechazaría esa cantidad de dinero por jugar en Europa. Por ende, ahí está un poco la respuesta, ¿no? Los jugadores que están ahí en la línea son jugadores que realmente no tienen tantas opciones. El nivel de juego es brutal en la NBA. Atléticamente la diferencia es abismal, entre otras cosas porque están los mejores europeos ahí también. Esto es como que vos agarres a un equipo y yo juego contra tu equipo y vos jugás contra el mío todos los años. Y cuando termina el partido, yo te saco los 2 mejores jugadores. Al año siguiente jugamos de vuelta y te saco los 2 mejores jugadores otra vez. Y al año siguiente a los 2 mejores jugadores otra vez. Es cuestión de tiempo que te gane por 50 puntos. Puede ser que el primer año con tu táctica o con juveniles o con lo que sea vos compitas. Pero a la larga me vas a sacar 50 puntos de diferencia. Y eso es lo que hace la NBA con el básquet europeo. Va a ir y saca los 3, 4 mejores jugadores. El año que viene salen otros 3, 4 mejores jugadores nuevos. Va a ir y los saca de vuelta. Y así consecuentemente. La NBA hoy goza de una salud a nivel talento y una salud económica de la cual Europa está muy lejos. Si un jugador tiene la posibilidad de ir a la NBA, tiene que hacerlo y tiene que entender de que a día de hoy el camino es más sinuoso que antes. Lo que pasó, por ejemplo, conmigo, con Chapu, con un montón de otros jugadores que conseguíamos contratos garantizados por 3 o 4 años, no están más arriba de la mesa esos contratos, son mucho más difíciles de conseguir. Entonces uno tiene que ir y invertir y decir, bueno, voy a ver si puedo conseguir un training camp, voy a ver si puedo conseguir un contrato no garantizado, voy a ver si puedo ganarme un puesto entre los 12, a esperar a que tenga mi oportunidad y demostrar que puedo jugar. Realmente vale la pena, pero hay que hacer ese esfuerzo. Y bueno, ahí está un poco esa discusión de la que estamos hablando. Sí. Yo personalmente creo que no hay ninguna duda. La distancia entre la NBA y Europa es tan grande que si uno tiene la posibilidad, tiene que intentar jugar contra los mejores, y los mejores están ahí. Sí, hasta cierto punto, Luis, también hay una diferencia en modelo de negocio, en el sentido de que Europa distancia, son menos partidos, los distancia, se nota mucho más la mano del coach. Quizás la comparación es el básquet europeo con el básquet de playoff de la NBA, en cuanto a ritmo de juego, en cuanto a preparación, en cuanto al efecto del cuerpo de entrenadores, el estudio del rival, el desarrollo táctico, son verdaderamente modelos muy distintos. Pero te iba a preguntar, remontémonos al 2007, cuando llegas a la NBA. Y no estamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Pero había otra actitud que estabas mencionando, empezaba a cambiar hacia el jugador foráneo, particularmente el formado en Europa. ¿Qué barreras había para un jugador internacional cuando entraba a la NBA en ese momento? ¿Y qué está pasando ahora por lo que escuchás y ves? Mira, barreras no había, es decir, no había una barrera, es decir, sistemática, digamos, vos sos extranjero, entonces no te pasamos la pelota o no te hablamos. Eso no había ninguna. Lo único que teníamos, digamos, en particular, era de que no te conocían. Ya no sabías lo que vos tenías para dar, y hay veces que eso genera cierta angustia, porque qué sé yo, tus mayores virtudes por ahí no te las dejan hacer porque piensan que no las puedes hacer, o te hacen hacer cosas que vos no sos tan bueno y demás. En ese sentido es contra el que no te conozcan. Y después la NBA tiene un ritmo de juego totalmente diferente. Sus jugadores son muchísimo mejores atletas de lo que hay, por ejemplo, en Europa. Son más largos, son más fuertes, son más altos, saltan más, son más rápidos. Entonces hay un segundo de distancia que uno pierde. Y uno tiene la medida tomada a un ritmo de juego, y cuando llega a la NBA ese ritmo es distinto y se sufre. A veces estás jugando y vos haces un pase que está abierto y de repente por el rabillo del ojo ves pasar a un jugador volando que te roba el pase y que la termina volcando. Vos haces un pick and pop y ves a tu defensor a una cierta distancia y vos, tengo tiro. Y cuando vas a tirar, el tipo pega un salto con los 2 pasos gigantes que hacen y estira la mano, y o te pone el tiro, te lo puntea, que casi que no lo puedes tirar. Ese pequeño segundo al principio es desesperante, porque decís, no puedo jugar, no puedo pasar la pelota, no puedo mirar. Y después uno se va acostumbrando. Es muy difícil de explicar este segundo. Me acuerdo hace mucho tiempo, había un jugador de fútbol, de Nilsson, un brasilero bastante famoso para los que les gusta el fútbol, y contaba que él había jugado en Brasil, que había jugado muy bien y que llegaba a la Liga Española y le faltaba ese segundo. Y yo lo escuchaba hablar y no terminaba de entender qué era lo que quería decir.
y me acuerdo de mi primer entrenamiento hacer esta situación que te acabo de describir, un pase y que pase uno como si fuera una sombra y que me robe el pase y que termine metiendo una volcada, y acordarme de Denis. Y siempre yo le comento esta historia o estas cosas del segundo que te falta en la NBA a los jugadores que están yendo para ahí, y me río de verles la cara de que realmente no están entendiendo lo que les estoy diciendo, y por ahí 3 o 4 meses después nos encontramos y viste, te dije lo del segundo, sí, bueno, sabes que me pasó tal o cual cosa, porque es muy difícil de explicar y cuando estás adentro de la cancha es muy evidente, lo sentís instantáneamente. Porque estás hablando de fracciones de segundo y estás hablando de las ventanas de oportunidad y la anticipación adicional que requiere jugar bajo esa dinámica. Claro, el segundo es exagerado, por supuesto que no es un segundo, pero es algo muy marcado, ¿no? Los espacios que hay. Y después también hay otra diferencia muy grande que son las reglas. Las reglas cambian todo el juego y una diferencia muy grande que también lleva un tiempo adaptarse a eso. Las reglas promueven un tipo de jugadores y bueno, se ve un básquet diferente. Yo también pienso en eso constantemente. Si nosotros cambiamos las reglas acá en Europa, probablemente veríamos un básquet mucho más parecido. O al revés, si cambiamos las reglas en la NBA, veríamos un básquet mucho más parecido. El hecho de poder estar en la pintura constantemente genera otro tipo de jugadores y ya los jugadores que uno buscaría para su equipo serían diferentes. En Houston te topas con una persona que nació al otro lado del mundo, me refiero a Yao Ming, pero es como si hubieran sido hermanos separados al nacer. O sea, hay una personalidad que tiene Yao que creo que con rasgos que comparte con vos. Describe un poquito cuáles fueron los contactos iniciales con Yao Ming, cuándo lo cataste, cuándo te cató a él como persona y cómo fue que se estableció ese lazo tan importante en tu vida. Yao, la verdad que fue realmente un placer poder trabajar con él. Es un jugador que trabaja, es una bestialidad lo que trabaja, lo que trabajaba, y fue un muy buen compañero conmigo y me trató muy bien. Y para mí, tener a la persona más importante del equipo que me trate de esa manera fue increíble, me dio muchísimo. Fue una inspiración muy grande también, porque me acuerdo de llegar y ver que estaba entrenando primero que nadie, y yo pensar, bueno, si está entrenando lo que está entrenando, yo no puedo entrenar menos que él. El tipo llegaba 2 horas antes todos los días, entonces yo tenía que tratar de llegar 2 horas y cuarto antes que él, porque no me podía permitir trabajar menos que él cuando él era lo que él era y yo era nada. Fue para mí una gran referencia dentro de la NBA. Muy buen compañero y bueno, lo que fue como jugador, ni hablar. Y luego, en los playoffs del 2009, ya no estaba Yao. Para mí, esa serie de playoffs fue, en mi opinión, estoy seguro que vos quizás difieras, pero fue entre tus mejores momentos en el básquet y en la NBA, porque estaban peleando en unos playoffs contra equipos que eran mejores. Doblegaron a Portland en 6 partidos y luego se enfrentan en la semifinal del oeste, nada menos que al equipo que desembocó como campeón de liga ese año, con Pau Gasol, con Kobe Bryant. Los llevaron a 7 partidos. Y te voy a recordar, si no te acordás, el cuadro titular de ese equipo bajo Rick Adelman. Aaron Brooks, Shane Battier de escolta, Meta World Peace, Ron Artest de alero, Chuck Hayes de ala pivot y Luis Scola de pivot. Ese equipo, unos dirían, no merecía estar en cancha contra los Lakers, y mérito adicional para mí que ese equipo llegó a ese 7º partido y le puso un miedo mortal al equipo que a la postre fue el campeón. ¿Qué recordás de ese avance en esos playoffs? Lo recuerdo muchísimo, obviamente fue un momento altísimo del equipo. Y yo pensé que teníamos chance de ganar. Lo que pasa es que, bueno, ellos jugaron el 7º partido como se juega el 7º partido, ¿no? Empezaron muy bien y una vez que sacan diferencia es muy difícil. Pero competimos contra ellos, competimos muy bien toda la serie y después terminaron ellos saliendo campeones. Fue un punto muy, muy alto en mi carrera en la NBA. Pero no solamente, me acuerdo casi todo de esa serie. Pero Luis, no solamente por lo que lograron como equipo o quizás lo que lograste individualmente, en mi opinión, el líder de ese equipo fuiste vos. O sea, ya estás en un equipo NBA como el referente de un equipo, y yo creo que la gente tuvo la oportunidad de verte en ese papel contra el equipo que fue campeón, en una serie que no tenían ustedes supuestamente probabilidad alguna de ganar,
y a la postre no lo hicieron, pero llegaron hasta donde llegaron. Ya, en mi opinión, no sé si tú te diste cuenta en ese momento, no solamente te estableciste en la NBA, ya lo hiciste eso antes, pero aquí estableces tu sitial en un aspecto distinto y es el de liderazgo. Bueno, me cuesta contestarte esta pregunta, ¿no? Porque al final tengo que terminar autoelogiándome, lo cual es tremendamente desagradable, pero me acuerdo mucho de esa serie, jugué muy bien, estaba ya muy maduro, estaba muy metido en el equipo, tenía un peso importante tenía un peso específico muy importante y me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho del sexto partido que nosotros habíamos perdido, el quinto en Los Ángeles. Me acuerdo de ir a jugar al sexto partido enfrentando a Eliminación y jugué muy bien ese día, empecé muy bien el partido, empezamos ganando 17-1 y jugué un muy buen partido y cuando llego al vestuario, Rick Adelman entra al vestuario con la pelota en la mano y dice que en el fútbol americano se le da la pelota al mejor jugador del partido y que el básquet no lo hacía eso, pero que había sido tan especial mi actuación que merecía hacerlo ese día y me tira la pelota delante de todo el equipo. Y me acuerdo mucho de ese momento, fue un momento muy especial. Y tengo un cariño muy grande a Coach Adelman y tengo guardada esa pelota, la tengo guardada junto a los premios más importantes míos de mi carrera. El recuerdo que le tengo a él y porque, bueno, el recuerdo que tengo de ese momento. No, sin duda fue algo extraordinario, de una serie de cosas extraordinarias que has logrado. Lesión de rodilla, 2011. Cambió todo, lo cambió todo, Luis. Cambió tu manera de vivir. Mi pregunta en este momento es la siguiente. Ya habías logrado mucho en tu carrera. Oro olímpico, plata en un mundial, todo lo que quisieras a nivel de FIBA Américas. Habías ya ganado bastante dinero en la NBA. Eras joven, 30 y pico, 31 años de edad. En ese momento, con una familia que estaba creciendo, quizás algunos habrán dicho, ¿sabes qué? Fue una buena carrera, estoy bien, estoy cómodo, está mi futuro asegurado, esta rodilla no sé dónde va a ir, no quiero arriesgar ser menos de lo que fui, así que ¿por qué no quizás desistir y terminar mi carrera acá? Tu reacción fue totalmente la contraria y empezó un proceso, Luis, de acondicionarte físicamente que quizás sin darte cuenta en ese momento, 2011, estabas en la vanguardia. Obviamente presionado por una lesión que ponía en peligro tu carrera. Descríbenos la sensación, las emociones que tenías en ese momento, en el borde del abismo y por qué reaccionaste así. Fue un momento duro, no tengo ninguna duda. Cuando me lastimé parecía una tontería y después, bueno, al principio era un bone blues, un golpe hueso con hueso y volví a jugar y se me empezó a hinchar la rodilla y después descubrimos que en ese bone blues, en ese golpe de hueso con hueso, se había hecho una grieta en mi cartílago y se estaba pelando. Y fue un momento... Nada, ese año terminé jugando y cuando terminé me operé. Y cuando hicimos una lista de, creo que fueron 4 o 5 doctores para ver diferentes opiniones y los 3 primeros me preguntaron lo mismo. Cuando los fui a ver me dicen, bueno, ¿cuánto tiempo llevas sin jugar? Y yo le digo, ¿por qué? Digo, jugué ayer. Le digo, no, nunca dejé de jugar. No podía creer que me preguntaran eso. Me dice, bueno, tenés algo acá grave, ¿no? Es raro que estés jugando porque tenés algo acá muy grave. Y ahí fue como una primera alarma. Teníamos que tomar una decisión entre hacer una operación o la otra, que la que me hice yo era la de Toledo, la que te limpian, y la otra era la microfractura. La microfractura tiene un porcentaje muy alto de career ending y muchos jugadores que no volvían más y demás. Y al final me decidí por la otra, porque yo sentía que no era tan grave. La cuestión es que 6 meses después de la recuperación, la rodilla, o 4 meses después, perdón, la rodilla no iba ni para atrás ni para adelante. Y en un momento me acuerdo de ir caminando y caerme, la rodilla ceder y caerme, y decir, no voy a poder jugar nunca más al básquet. Fui a ver al médico y le pregunté, digo, decime la verdad, decime cómo estoy, qué es lo que va a pasar. Y me contestó, me dice, mira, te voy a decir la verdad, yo no espero que vos puedas volver a jugar normalmente al básquet. Creo que vas a terminar jugando este año, el otro. Me sorprendería muchísimo que vos juegues 2 años más. Y no creo que tengas ninguna chance de jugar una temporada entera. Vas a perderte partidos. Me fui ahí, o sea, no lo podía creer. Tenía 31 años y no lo podía creer. Estaba totalmente abatido. Y ahí
me fui, me tomé una semana de reflexión y tomé esta decisión de la que estás hablando, de decir, bueno, me lo tomo con esa calma de que ya está, ya se acabó todo y juego lo que pueda jugar y ya fue, o me lo tomo de otra manera y me rebelo contra lo que te acabaron de decir. Y bueno, tomé el segundo camino y me rebelé y llevo desde ese punto 9 años ya jugando, que es casi una carrera entera por sí sola. Pero no solamente no tomaste la opción de operación quirúrgica más conveniente, más riesgosa, pero más conveniente. Como siempre, tomaste el camino más trabajoso. Pero no solamente te operaste o no te operaste, te rehabilitaste, sino que cambiaste tu manera de comer, de dormir, de practicar. O sea, ya a las alturas de un joven veterano, cambiaste todo y empezaste a hacer cosas que muy pocos jugadores en la NBA en ese momento estaban haciendo. En parte por la necesidad. Totalmente por necesidad, ¿no? En parte. En ese momento, cuando volví, primero volví y dije, bueno, puedo jugar, estoy bien. De hecho, el primer torneo que jugaba fue el Olímpico de Mar del Plata, del cual termino jugando bien, termino siendo MVP del torneo, salimos campeones y clasificamos. Entonces dije, bueno, puedo jugar. Pero claro, para jugar ese torneo tuve que hacer un montón de cosas en cuanto a rehabilitación, a cuidarme, a prepararme antes de los entrenamientos, antes de los partidos, entrar en calor muy bien, cosas que eran insostenibles en el tiempo. Entonces me empecé a dar cuenta y empecé a sentir un poco lo que este doctor me había dicho: te va a pasar que la rodilla no te reacciona, que vas a tener dolor, que vas a tener un dolor que por ahí cada tanto vas a poder manejar, pero que a la larga va a ser muy difícil de manejar. Entonces empecé a buscar formas de cómo solucionar el problema y empecé lo primero que hice fue cambiar la alimentación y después empecé a cambiar la manera de dormir y después empecé a cambiar la manera de entrenar y empecé a darle vuelta de tuerca cada vez más a cada una de esas cosas para tratar de maximizar las posibilidades físicas de poder jugar, de poder entrenar, de poder prepararme. Y con el correr de los años cada vez lo fui aprendiendo más, a cuidarme y cada vez fui dándole más vueltas de tuerca y cada vez iba un paso más adelante. Y bueno, terminé en donde estoy ahora, ¿no? Estoy en el punto en el que estoy ahora, en el cual ya tengo bastante más experiencia y bastante más conocimiento para tratar de no dejar ningún detalle al azar. O sea que otra lección de vida que uno tiene que seguir aprendiendo, uno nunca cesa de aprender, uno tiene que adaptarse a situaciones que inclusive son imprevistas y amenazantes como estas. Pero de ahí pasas a Phoenix, 2012-2013. Desde afuera me pareció que fue una temporada difícil para vos, para el equipo, pero siempre hay algún pero, siempre en toda la situación borrascosa. Ahí empezaste a lanzar triples. Yo recuerdo verte por competiciones de FIBA Américas lanzar el pick and pop muchas veces con Pablito Prigioni, que eso era una joya verlo, y ver al equipo contrario, se le caían los brazos, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Al Horford, 2011, en Mar del Plata, te vio hacer el pick and pop, la temporada siguiente Al Horford estaba lanzando el pick and pop. Kelly Olynyk te vio hacer el pick and pop, de repente Kelly Olynyk está haciendo el pick and pop, y ellos luego se extienden a la línea de triple. Pero vamos en tu caso. O sea, te están siguiendo los referentes de otros países porque te están viendo jugar. Pero en tu caso en particular, empiezan a descorcharse los triples un poco en Phoenix. Háblame un poquito de el germen de esta idea de extender ese pick and pop hasta detrás de la línea de 3 puntos. Y ahí un poco coincide con el cambio del básquet, ¿no? Entran los analytics a la liga y los equipos empiezan a buscar otro juego diferente, analytics friendly, una forma de jugar en la que corresponda a las mejores probabilidades de ganar y los jugadores empiezan a tirar más de 3 puntos. Ese año tiré, pero no me fue tan bien, me costaba. Y bueno, ahí quizás me arrepiento un poco de no haber apretado el acelerador un poco más en ese momento. No estaba todavía tan establecido y los entrenadores todavía había algunos equipos que lo hacían más y otros equipos que lo hacían menos y algunos equipos que no lo hacían para nada, el tema de los analytics, y eso creaba cierta ambigüedad que me hizo no ir tan a fondo. Y bueno, me terminé arrepintiendo, ¿no? Porque después lo conseguí, realísticamente lo conseguí recién en Toronto, poder hacerlo con cierto acierto. Sí, porque Frank... Y lo de Toronto me dio un par de años más de carrera, ¿no? Sí. Pero si lo hubiera hecho antes, creo que podría haber terminado mejor. Igual no tengo nada que reprochar a mi carrera americana, pues fue genial. Pero ¿quién te animó a intentar triple? ¿Fue motus propio? ¿Fue decisión propia? ¿Alvin Gentry? ¿En Phoenix? ¿Quién fue el que te dijo, vamos, lánzate?
La gente de Houston, Sam Hinkie, Darren Murray, Gerson Rosas, ellos ese año anterior de yo ir a Phoenix, en el Exit Meeting, les comento que quiero hacerlo. Y me dicen, no solo que queremos que te apoyamos, sino que necesitas hacerlo, tenés que hacerlo. Me dice, tu juego va a desaparecer. Y ahí empecé ese verano a trabajar. Interesante que están viendo el futuro y vos tenías la capacidad también de apreciarlo. Ahora, ¿ves la NBA optimizada hoy por el análisis estadístico, lo llaman analytics en inglés? ¿Ves jugar a Houston Rockets, que tiene un jugador bien peculiar, bien particular como James Harden? Como espectador, como jugador de básquet, y puede que sea solamente tu preferencia, ¿cómo reaccionas a lo que estás viendo, el estilo de juego de Houston? Hay veces que no es tan atractivo visualmente el partido. En eso yo puedo estar de acuerdo con la gente. Da la sensación como que uno está viendo un partido de YMCA. Son partidos más rápidos y parece como que no tiene importancia el tiro y que no tiene importancia la defensa y demás. Pero conociendo cómo funciona la cosa y conociendo cómo funciona el juego, tienen que entender que es la forma más eficiente para ganar. Y que las defensas no son malas, sino que los jugadores son tremendamente buenos. Y que por eso vemos lo que vemos. Por ejemplo, James Harden está haciendo cosas que nosotros creíamos que eran imposibles de hacer. Los jugadores están haciendo step back three con un porcentaje de arriba del 40%, tirando 10 o 12 triples. Nosotros creíamos que eso era imposible. Estamos viendo jugadores que tiran 1,5 metros detrás de la línea de 3 puntos. Nosotros con porcentaje de arriba del 35%. Nosotros creíamos que eso era imposible. Nosotros creíamos que cualquier equipo que tiraba 50 triples en un partido iba a perder. De hecho, había una frase famosa que era "Leap at the tree, dive at the tree". Si me matas a triple tarde o temprano te voy a ganar porque lo vas a errar. Y estábamos convencidos de eso. Y hoy sabemos que es al revés, que es mentira. Me acuerdo un año, hace mucho, el jueguito de la NBA de los videojuegos, no me acuerdo cuál era el nombre, sacó una versión en la cual los jugadores que jugaban, los chicos que jugaban, tiraban todo de 3 y ganaban. Entonces fueron y dijeron que no era real, porque tiraban todo de 3 y ganaban. Entonces fueron y cambiaron, alteraron el procesador del juego para que sea, entre comillas, más real. 5, 6, 7, 10 años después se juega de esa manera y los del videojuego volvieron y dijeron, viste que era real, eran ustedes que no sabían jugar, así es como hay que jugar, el jueguito era tan real que mirá, ahora lo estamos viendo. No, yo creo que esto, hay un montón de cosas que no sabíamos y que ahora sabemos y el resultado final es esto que vemos. Es muy posible que la NBA lo esté viendo de la misma manera que lo vemos todos y haya ajuste, probablemente con alguna regla, con alguna situación en la cual haga que el juego vaya para un lado todavía más vistoso para la gente que no se sienta identificada con lo que está pasando. Pero no podemos culpar a los equipos juegan de la mejor forma posible para ganar. Hubo un revuelo hace unos meses, una discusión más bien, entre entrenadores argentinos en una nota en un diario argentino, de que estaban llegando los pibes a la cancha, jovencitos, pibitos, y en vez de lanzar cerca del aro, empezar a practicar cerca del aro, lo primero que hacían era intentar triples. Algunos ni siquiera podían alcanzar el aro, pero ya estaban predispuestos. Es interesante lo que mencionás, el tema de esa línea bien fina de tratar de superar límites, como lo has hecho vos, de cierta manera, lo ha hecho Steph Curry, lo ha hecho James Harden, y jugar dentro de un esquema razonable de básquet. ¿Qué le dirías a los pibitos jovencitos, no, ni siquiera que proyecten talento, en cuanto a los deseos que ellos tienen por lo que están viendo y están tratando de imitar, en cuanto a la manera apropiada de formarse y adentrarse en este deporte? Yo estoy en contra de este discurso de que hay que jugar de una manera porque siempre se jugó de una manera y porque Argentina se hizo campeón olímpico de una manera. Yo creo que esto no es así. Yo creo que el deporte es dinámico, el básquet es dinámico, porque evidentemente está dentro de todo el grupo de los deportes, y que lo que hoy se hace no puede ser jamás lo que se hacía hace 20 años. Hoy se hacen otras cosas diferentes. Y uno tiene que estar preparado no solamente para hacer las cosas que se hacen hoy, que hoy sabemos que son las mejores, sino que también tiene que estar preparado para que dentro de 2 o 3 años cambie de vuelta el sistema. No estoy en desacuerdo con que los chicos quieran tirar de 3 puntos, porque sabemos que el tiro de 3 puntos hoy en día es lo más importante que tiene el básquet. Lo que estoy en desacuerdo es que no se tiene que hacer al libre albedrío, tiene que haber un sistema para entrenar
para una progresión, tiene que haber una manera en la cual los chicos aprendan de una forma natural a jugar al básquet que se juega, al básquet que te da más chance de ganar hoy en día. Y no podemos ser nostálgicos y perder. Tenemos que ser modernos para tratar de ganar. Ya sabemos que es un tiro más eficiente, vale un punto más. Sabemos que el poste bajo es un tiro menos eficiente, que a pesar de que está cerca del aro, es un tiro de bajo porcentaje. Sabemos que el tiro de dos largo es un tiro de bajo porcentaje. Entonces, no podemos enseñar a los chicos a tirar de dos largos, no podemos enseñar a los chicos a postearse, no podemos enseñar a los chicos a jugar a media distancia, por más nostalgia que tengamos de los jugadores que lo hacían en el pasado. Y te lo está diciendo un jugador que creó su carrera y que construyó todo lo que construyó en el básquet, bueno, sacando la última parte de mi carrera, en el poste bajo y en el tiro de dos largo. Es así, o sea, el básquet evolucionó y se juega de otra manera. Quizás en el futuro los jugadores tengan otras características, haya otro reglamento y estaremos hablando de otra cosa. Y hay que estar preparados para volver a redactar la manera en que entrenamos a nuestros jugadores jóvenes y volver a estar a la palestra de lo que se hace en ese momento y lo que te da más chance para ganar en ese momento. El tiro de dos largo no es un mal tiro porque alguien dijo que era un mal tiro. El tiro de largo es un mal tiro porque tiene menos porcentaje que su par, es decir, que su mismo tiro de 3 puntos, con casi idéntico porcentaje, pero a la vez un punto más, un 33% más de valor. Y eso es indiscutible, esa es la realidad. Cuando haya alguien que tire ese tiro de dos largo con la suficiente efectividad como para ser más efectivo overall que el tiro de 3 puntos o que la penetración, entonces ese es el tiro que vamos a practicar. O sea, no hay que casarse con un tiro con el otro, hay que casarse con lo que te da más chance de ganar. Entonces, no hay que gastar energía en discutir esto. Hay que entender que ya sabemos todo, que hay un montón de cosas que ya sabemos que antes no sabíamos y hay que adaptarse a eso. Sí. Imagínate una Argentina que siempre está buscando altura en su selección nacional, que tenga una rotación de 8 jugadores, no importa su posición, que todos encesten del 40 y pico % de triple de cualquier punto en la cancha. Ese es un equipo poderoso, no importa la estatura, ¿no? Es que al básquet que se juega hoy en día no hay otra manera. Es que si no lo tenés no podés competir porque no llegás de 2 puntos. Es muy difícil. Y una última pregunta, Luis, de Analytics, del tema de análisis estadístico. El ritmo de juego, tú lo viste en el cierre de tu carrera en la NBA, ha aumentado. Yo tengo una hipótesis del por qué. ¿Por qué? ¿Cómo justificas tácticamente que el ritmo de juego aumente, que se juegue y se apueste a más y más posesión y un ritmo más y más acelerado? Bueno, yo hice la pregunta, ¿no? Porque al final del día, si subís el ritmo de posiciones, la ventaja está para el mejor equipo. Al final, si vos suponete que vos metés 1 punto por posesión y jugás contra un equipo que mete 0,9 puntos por posesión. Si vos jugás a 100 posiciones, le vas a ganar 100 a 90. Sin embargo, si vos jugás a 110 posiciones, le vas a ganar, en vez de por 10 puntos, por 11. Y si jugás a 120, le vas a ganar por 12 puntos. Mientras más posiciones haya en el partido, más diferencia va a haber entre uno y el otro. Esa es la respuesta lógica. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa, que los mejores equipos tienen la tendencia de jugar menos posesiones. Y eso es el argumento principal en el que usan los equipos de talento subpar para tratar de competir con los mejores equipos. Los mejores equipos tienen la tendencia, tienen tanta seguridad en su ataque, tienen tanta seguridad en que son mejores, que tienen la tendencia a bajar el ritmo. Entonces un equipo peor, al empujar, consigue igualar esa diferencia, cerrar esa diferencia. Los puntos que uno mete en los primeros 6 o 7 segundos de posesión tienen un valor en puntos por posesión muchísimo más alto que lo que uno mete en los últimos 4 segundos de la posesión. Entonces, por ende, si un equipo es peor en el 5 contra 5, tiene que intentar correr lo máximo posible. Ahora, si los dos equipos hacen lo mismo, obviamente no hay ventaja. Todas estas cosas que son nuevas son un momento perfecto para adelantarse y sacar ventaja. Y esto es muy importante, porque los equipos, todo el mundo va a jugar con posesiones rápidas, todo el mundo va a tirar muchos triples. Esto es algo que va a pasar, es inevitable. Todos lo van a hacer. Vos podés hacerlo primero que todos y sacar una ventaja, o podés hacerlo último, solo para tratar de alcanzar al resto. El esfuerzo es el mismo. Sin embargo, uno tiene muchísimo más beneficio que el otro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la dieta, o lo mismo pasa en su momento con las pesas.
o con cuidarse o dormir temprano. Esto es algo que va a pasar, no hay ninguna chance. Todos van a comer perfecto, todos van a dormir a las 10 de la noche, todos van a hacer pesas, todos van a prepararse para el partido de la forma idónea. Vos lo podés hacer primero que todos y le sacás ventaja a los que no lo hacen. No podés renegarte contra eso y pensar que es una tontería porque no querés hacer el esfuerzo y esperar, y cuando todos lo hagan, lo vas a tener que hacer lo mismo, pero simplemente para no quedarte último, para alcanzar a los demás. El esfuerzo es el mismo, pero uno tiene un beneficio increíble y el otro es apenas no ser el peor de todos. Entonces, esta es una de las cosas más importantes a la hora de todas estas nuevas tendencias, de tratar de estar a pie de cañón y ser de los primeros, ser de los que imponen el cambio, ser de los que están adelante de las nuevas tendencias y no ser de los últimos. Y eso me lleva a mi última pregunta, Luis. Vos vivís en el futuro, lo has hecho ya por años, de cierta manera, ¿no? Vivís en el presente, pero vivís también en el futuro, con ojos en el futuro. Para tu entrenamiento para el Mundial de China, te vi practicando en lo que me pareció, por lo que vi en los videos, era un campo. ¿Te está gustando la vida campestre? No sé si te decantarás por algún tipo de emprendimiento en ese sector, pero vamos a asumir que te dedicas al básquet por un momento. Eso no te compromete, es solamente una suposición. Supongamos que lo tuyo va a ser el básquet. Tenés de ahí dos ramas importantes en la cual también te puedes decantar. Te podés ir a Argentina, donde no hay nada escrito ni tampoco hay nada establecido, donde tienes que crear surcos, utilizando la analogía del campo, ¿no? Tienes que arar un montón de cosas, retirar piedras, aclarar campos para empezar a crear algo distinto y en otra escala y en otra proyección, cosa que en tu predilección, en toda tu vida, uno piensa, bueno, es que Luis nunca ha tomado atrechos. A Luis le gusta el trabajo, a Luis le gusta ese tipo de situación, lo valora muchísimo. Pero también está la posibilidad de regresar a la NBA. Estoy seguro, equipos como Brooklyn, equipos como Houston y muchos otros, te abren los brazos, te incorporan de la manera que sea, buscarán un papel para vos, de todo tipo, a nivel gerencial, a nivel de desarrollo de jugadores, lo que sea. Y quizás desde ese punto podrás afectar e impactar más el básquet argentino y latinoamericano que si estuvieras necesariamente en Argentina. ¿Lo ves así? ¿Esta es una visión equivocada? ¿Estás pensando, asumiendo por un momento, sin comprometerte, que te vas a dedicar al básquet en algún momento cuando termine tu carrera como jugador? Yo creo que el análisis que haces es bastante acertado, o casi totalmente acertado. La opción de ir a Estados Unidos es más fácil. Uno va, trabaja, funciona, tengo un buen nombre, voy a tener posibilidad de trabajar ahí. Los puestos de trabajo son muchísimo más apetitosos en cuanto a salario, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a tranquilidad de trabajo. Sin embargo, el margen de influencia, es decir, la importancia mía dentro de una organización, está diluida dentro de un sinfín de gente con un talento tremendo para eso. Dentro de una organización que está desarrollada al más mínimo detalle, a todos los niveles, económica, laboralmente, estructuralmente. Todo está pensado desde hace años, mejorado, todas estas vueltas de tuerca, año a año, al punto de que casi ya no hay nada por descubrir, o literalmente que ya no hay nada por descubrir, ya está todo descubierto, ya se sabe todo, y hay muy poquito espacio como para tener influencia. Ahora, esa poquita influencia puede llevarte a lugares mucho más lejanos, porque estás en el mejor lugar del mundo. Y eso tiene atractivo que puedas trabajar en una franquicia, saber que uno tiene todos los recursos, saber que uno está hablando el mismo idioma que toda la organización entera, que uno no tiene que explicarle a nadie nada, que uno va a aprender todos los días, que no hay que empezar de ningún lugar porque ya está todo tan avanzado que todo el mundo sabe de analytics, todo el mundo sabe de sport science, todo el mundo sabe de entrenamiento, todo el mundo sabe de recuperación, todo el mundo sabe de dieta, todo el mundo sabe de todo. Entonces todos hablan el mismo idioma. Por contra, la otra opción tiene muchos a favor, es decir, de un nivel de identificación tan grande con mi país y con mi selección y con todo lo que viví, que jamás voy a poder tener en otro lugar, ya sea en la NBA o en cualquier lugar. Hay muchísimo espacio para mejorar, es decir, el nivel de influencia que una persona puede tener
una persona como yo, como Pablo Prigioni, como Nocioni, como Ginóbili, pueden tener la cantidad de información que puede traer arriba de la mesa, es brutal, porque está todo tan poco desarrollado y estamos tan lejos de la primera línea mundial que hay muchísimo espacio para mejorar, para crecer, hay muchísimo más impacto por hacer, y eso también tiene muchísimo atractivo, y por contra tiene que la estructura no sería en lo más bajo posible, pero muy cerca, que la capacidad económica para trabajar está en lo más bajo posible, y que la gente no habla el mismo idioma que vos, y eso genera un conflicto constante, porque vos no podés estar todo el tiempo diciendo no sabes nada, yo sé todo. Es tremendamente desagradable. Es un trabajo de hormiga mucho más grande. Los dos tienen cosas muy buenas y cosas malas. Si me la tengo que jugar, para mí tiene muchísimo más atractivo la segunda, porque está mucho más relacionado con mi personalidad y porque está mucho más relacionado con el sentimiento que tengo con mi país y con mi selección. Algo me dice, Luis, que quizás tus compinches de la selección y vos, ya retirados, harán un equipo de nuevo. Algunos tendrán un papel en ciertas áreas, en ciertos lugares, otros tendrán otro papel en Argentina misma, otros en el exterior. Empezarán a asumir papeles todos remando en la misma dirección como lo hicieron cuando eran jugadores y sudaban la camiseta. Algo me dice que quizás por ahí se termine la cosa. Así que voy a comenzar, aparte dándote las gracias, Luis, por todo el tiempo concedido, incomodándote, porque abrí con tu palmarés y con elogios que sé que te incomoda, y voy a cerrar con algo similar. Mencionabas en el 2009, en el séptimo partido, como Los Ángeles Lakers salió a la cancha con ese empuje inicial, puntos, una ráfaga de puntos que definió el partido. Le hiciste lo propio a Francia, vos, en este último mundial. Y para mí eso delata otra calidad de liderazgo que has demostrado en toda tu carrera. Por algo te llaman el capitán, por algo la gente te considera de esa manera. Y lo que quizás el público hoy en día que ha visto tu carrera no se da cuenta es que tu nombre va a perdurar por mucho tiempo. El nombre Scola en el básquet a nivel mundial va a perdurar por muchísimo tiempo. Y no te puedo expresar el agradecimiento que siente la NBA por acompañarnos hoy, pero mucha suerte en los próximos Juegos Olímpicos también. Y nada, un verdadero placer, un honor que nos acompañes, Luis. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que dijiste. Y un gusto también, la pasé muy bien. Así que mucha suerte en el podcast y espero que les haya gustado a los que lo escucharon. Gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de Vidas NBA. Pueden acceder todos los episodios en vidasnba.com y por las plataformas de NBA Latam por Facebook, Instagram y Twitter. Y también pasen por análisisnba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter Análisis NBA, donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga. Gracias de nuevo por escuchar Vidas NBA. Hasta la próxima.